Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Oh, juremos con gloria vivir. Oh, juremos con gloria vivir. Bueno, estamos en este micro dedicado a hablar de las soberanías, con un invitado muy especial. Nos acompaña en esta micro experiencia el presidente de Trenes Argentinos, Fronteras. Él es presidente de Trenes Argentinos, Capital Humano y de Ferrocarriles Argentinos, Sociedad del Estado, FASE. Bueno, estamos reflexionando en estos días en nuestro micro sobre la soberanía y las soberanías. Y por eso queríamos preguntarte sobre el trabajo que hace Ferrocarriles Argentinos, uniendo distintos pueblos, distintas provincias, cómo los ferrocarriles argentinos son parte de nuestra soberanía. Si bien, bueno, los primeros ferrocarriles eran de los ingleses, contanos brevemente cuándo se nacionalizaron los ferrocarriles. Después pasamos por algunas etapas en las cuales ramal que paraba, ramal que cerraba, pero digamos que tanto en los gobiernos de Néstor Kirchner como en el de Cristina, como ahora, se ha puesto realmente a la cabeza el Estado de revitalizar y reabrir las distintas vías de comunicación a través de los ferrocarriles, que es el único sustentable, sostenible. Por eso es tan importante escucharte. María José, buenas tardes. Bueno, un gusto para mí poder compartir este ratito con vos, con tu audiencia, y para, de alguna manera, que podamos reflexionar sobre la importancia del sistema ferroviario, del ferrocarril, también como parte de nuestra soberanía. A ver, en principio contarte que este 1 de marzo, que es el Día del Ferroviario, se cumplen, Dios mediante, 75 años de la nacionalización de los ferrocarriles por parte del general Perón. Y bueno, y de ahí en adelante, de ese ferrocarril floreciente, ese ferrocarril inclusivo, federal, que llegó a tener en esos momentos más de 47.000 kilómetros de vía, con el paso de los años, con el cambio de las políticas, con planes en el medio como el Plan Larkin, fuimos, o el sistema fue reduciendo su cantidad de kilómetros, con algunos procesos muy conflictivos, como en el caso que vos comentabas, cuando allá por los 90 se planteó este apotegma de que ramal que para, ramal que cierra, y bueno, y se levantaron ramales y desaparecieron localidades completas, y en otros lugares la intrusión, el vandalismo fue haciendo que el sistema ferroviario se achicara a hoy en la actualidad a 18.000 kilómetros de vía. Pero bueno, también vos planteabas que, digamos, allá por el 2003, 2004, con la decisión política de Néstor Kirchner en su momento, más adelante con la inversión que llevó adelante el ministro de Transporte Florencio Randazzo, hicieron de alguna manera despertar en la comunidad, en el gobierno, de poner nuevamente a la palestra la importancia del sistema ferroviario, la importancia también en este sentido de generar soberanía. Yo hoy puedo contarte que, digamos, que en este primer mes, en enero del 2023, y haciendo y viendo el resultado de este último tiempo, podemos con alegría decir que el año 2022 cerró, por ejemplo,
para los trenes argentinos Cargas, la empresa del Estado, Belgrano Cargas, batiendo un nuevo récord de transporte de toneladas dentro de nuestro país. Se llegó a 8.400.000 toneladas. Ya el año pasado se había llegado a los 8 millones de toneladas. Esto significa un 57% más que lo trasladado en el 2019. La ubica a esta operadora ferroviaria como la empresa ferroviaria con mayor participación dentro del mercado, con el 35%, operando 3 líneas de carga: la línea Belgrano, que recorre el centro y el norte del país; la línea San Martín, que cruza todo el territorio nacional de este a oeste; y la línea Urquiza, que bordea la Mesopotamia. Todas estas líneas aportaron a esos 8.400.000 toneladas en ese crecimiento que te decía. Y se pone como desafío para este 2023 de poder llegar a los 9 millones de toneladas. Los productos agrícolas, como la principal carga del Cargas, valga la redundancia, que en su mayoría viajan a los puertos de Gran Rosario para su exportación, donde se destaca la soja, el maíz, el trigo, tan importantes para generar dividendos por derechos de exportación. Pero también se ha diversificado, o sea, los productos, en este caso, que transporta el ferrocarril, y hemos podido inaugurar centros multimodales como el inaugurado en San Francisco, Córdoba, desde donde se transporta la alfalfa para la exportación. Hemos incorporado productos áridos que aumentaron también en un 84% su porcentaje. Ahora, tenemos dentro del sistema de cargas 36 obras iniciadas, más de 1.300 kilómetros de vía mejorados, 241 tramos rehabilitados. Se ha recuperado también material rodante, 21 locomotoras, más de 1.000 vagones que volvieron a las vías producto del trabajo en los talleres ferroviarios. ¿Y qué te quiero marcar con esto? ¿Qué quiero decir con esto? Que evidentemente para poder lograr esos objetivos, evidentemente ha habido una decisión política de invertir nuevamente fuertemente en el sistema ferroviario, y de la misma manera que el transporte de pasajeros reabrió más de 66 estaciones, que realizó reparaciones en más de 1.800 kilómetros de vía, todo a partir, como te decía, de un plan de modernización del sistema ferroviario que, como lo dice nuestro ministro Diego Giuliano, como nos lo pide el ministro de Economía Sergio Massa, debemos pensar en un ferrocarril federal, en un ferrocarril que comunique a lo largo y ancho del país, que pueda generar también esta posibilidad de reactivar economías regionales, que pueda, con trenes de cercanía, como te decía, volver a conectar poblaciones que hace más de 30 años, como por ejemplo la llegada a Justo Darac en la provincia de San Luis, a Rufino en la provincia de Santa Fe, a La Bulaye en la provincia de Córdoba, trenes de cercanía como en la provincia de Santiago del Estero, en fin. Te hago algunas preguntas. Es indudable que el tren es el medio de transporte más seguro y ecológico comparado con todo el transporte a veces automotor que consume combustibles fósiles, etcétera. Pero a mí me interesaría que me cuentes en el proyecto, en la perspectiva, en el mediano y el largo plazo. En primer lugar, ¿es más económico el transporte de pasajeros por tren que por avión?
puede competir en calidad a pesar de nuestras largas distancias en Argentina? Esa es una pregunta. Y la otra pregunta que te quiero hacer es, esta centralidad de Buenos Aires con las que fueron pensados los ferrocarriles, los ferrocarriles, el transporte aéreo, las rutas, todo está centrado en Buenos Aires. ¿Se puede pensar también en líneas de transporte que unan los puntos de la cordillera, que pensemos en esas descentralizaciones y transportes de cercanías en los que vos estás pensando al interior de las provincias, apuntalar otro tipo de movimientos que no sean esta megalópolis concentrándolo todo? Sí, mira, María José, a tu primer comentario, efectivamente nosotros creemos, como te decía, dentro de este plan de modernización del transporte, nosotros sostenemos que el tren, con todos estos beneficios que vos marcabas, es competitivo, pero no es excluyente al resto de los sistemas de transporte. Nosotros consideramos que un país tan extenso como el nuestro necesita de transporte multimodal y por eso hablaba de los nodos logísticos. Está estudiado, está costeado el tema de que más allá de los 350, 400 kilómetros de recorrido es el tren el vehículo de transporte para abaratamiento de costos, para cuestiones del medio ambiente, y en tramos más cortos es el camión, o sea que es el camión a veces el que del campo a las estaciones ferroviarias o a las localidades cabeceras puede realizar ese recorrido, es el tren en segunda etapa, y es el sistema fluvial el que en el caso de la exportación o el sistema aéreo podría complementar o podría completar ese sistema de transporte al que nos referimos. Por otro lado, en esto que vos planteás, nosotros nos encontramos trabajando desde FASE, de Ferrocarriles Argentinos, en un proyecto de ley de reparación histórica ferroviaria. ¿Y qué queremos decir con una reparación histórica ferroviaria? Que primero que signifique el compromiso de no volver a la desinversión como nos ha ocurrido en ese lapso que hablábamos al principio de esta charla, y que podamos sostener en el tiempo un nivel de inversión que le permita al tren ser competitivo con el resto de los transportes. Y para eso creemos que este plan de reparación histórica, este proyecto de ley que vamos a intentar este año alcanzarle al Congreso para que lo discuta y que sea realmente una política de Estado y que independientemente de los funcionarios de turno tengan una herramienta de financiamiento para poder seguir construyendo un ferrocarril federal, un ferrocarril que realmente pueda hacer estos requerimientos que vos planteás, María José, que es conectividad, que es no solamente medirlo en valores económicos, sino también en valores sociales. Y cuando decimos esto, hablamos precisamente de esto, de que no sigan desapareciendo localidades dentro de nuestro interior profundo, de que podamos realmente, a través del servicio del tren, poder darle la posibilidad a los pequeños productores que generen sus nodos logísticos y que puedan llevar sus economías regionales de una provincia a la otra. En fin, nos parece importante poner en la discusión con todos los sectores, con los sectores gremiales, con las cámaras empresarias, con las provincias, con los gobernadores, con los legisladores, para que sea en la Casa del Pueblo, en el Congreso, donde pueda discutirse realmente este proyecto como política de Estado. Ese es nuestro desafío fundamentalmente para este año, independientemente de proseguir con las obras que tenemos planificadas. Bueno, te agradecemos muchísimo, Damián, este contacto. Es que la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos es también una asociación de usuarios y de consumidores y que seguimos con mucha atención como usuarios de los ferrocarriles todas las
circunstancias para mejorar la calidad del servicio, sobre todo la accesibilidad para las personas con discapacidad. Sabemos todos los cambios y los esfuerzos que se están haciendo en este sentido. Y también tuvimos el gusto de estar en Córdoba y ver cómo el Belgrano está haciendo también toda una adaptación vinculada a la paridad entre varones y mujeres. Así que esperamos tenerte prontito para hablar de estos otros temas, pero te agradecemos mucho porque realmente los ferrocarriles argentinos hacen a nuestra soberanía nacional a lo largo y ancho del país. Así que muchas gracias por el trabajo y sobre todo un gran saludo a todos los trabajadores y trabajadoras ferroviarias que realmente hacen patria en muchos lugares del país donde si no llegara el tren no habría comunicación. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, María José. Un abrazo muy grande para ustedes. Juremos con gloria vivir. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.